Estamos en un momento donde, no sé usted, pero yo es como un poco agridulce, un sentimiento agridulce porque estamos terminando nuestra serie. Ya tenemos año y medio prácticamente, la iniciamos en septiembre del 2021. Ya estamos casi año y medio y hemos llegado al final del libro de Hechos. Sin embargo, no termina no terminamos el domingo pasado porque creo que es importante poder ver hacia atrás en este año y medio, y para mí ha sido difícil como poder aterrizar una conclusión de todo lo que hemos aprendido en este año y medio. Pero creo que es importante hacerlo porque Hechos es un libro que es un libro muy importante, porque nos ayuda a comprender de mejor manera el Nuevo Testamento. Hay cosas que no entenderíamos de una forma correcta de las cartas, por ejemplo, si no tuviéramos el conocimiento que tenemos acerca de Hechos. Y si bien es cierto, es un registro histórico, pero es un registro histórico que nos permite ver la continuidad de algo. Si se dan cuenta cómo termina el libro, pareciera ser que hubo falta ahí, algo que como que quedara inconcluso. Pero es que en realidad la historia no termina ahí. Vemos esa progresión de los propósitos de Dios planificados desde la eternidad y que se ejecutarán y se cumplirán hasta la eternidad. Pero vemos cómo en este tiempo hemos aprendido muchas cosas. Yo espero que a través de este libro de Hechos Dios nos haya animado, nos haya consolado probablemente en algún momento, nos haya exhortado y sobre todo nos recuerde cosas muy importantes de lo que implica ser discípulos de Jesús, de lo que implica ser cristianos. Pero no quisiera terminar esta hermosa serie sin tomarnos el tiempo de reflexionar en los propósitos de Dios para dejarnos como parte de su revelación este libro. Porque no debemos verlo simplemente como un cúmulo de historias. Si bien es cierto, es un libro histórico, de hecho su género literario es histórico, pero Dios tiene un propósito. Recordemos que la palabra de Dios es la revelación de parte de Dios para nosotros. Dios quiere revelarse a sí mismo a través de las cosas que están escritas en este libro de Hechos. Y quiero que meditemos en esta mañana en relación a eso. Si ustedes recuerdan, nos muestra lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. El libro comienza con la ascensión de Jesús, lo que marca la finalización del ministerio terrenal de Jesús y la glorificación de Jesús. Pero vemos que esa obra de Cristo no se detuvo en su ascensión, porque Dios sigue obrando hasta este día. Jesús sigue obrando hasta este día y lo hace ahora a través de la iglesia. Y este libro nos permite ver cómo Dios usó y usa a su iglesia para cumplir sus propósitos. Vemos promesas tan hermosas cumplidas como es el don del Espíritu Santo. Algo que es tan a nuestra mente difícil de comprender, cómo el Dios Todopoderoso puede habitar en nosotros. El equipamiento que viene del Espíritu Santo para poder cumplir nuestra misión. Esa promesa de que ellos recibirían poder cuando recibieran el Espíritu Santo. Vemos el inicio de esas emocionantes historias de los comienzos de la iglesia. Y cómo ese propósito de Dios, ese plan de Dios, esa voluntad de Dios se está cumpliendo. Empezando desde Jerusalén. Y luego vemos que se expande, no solamente numéricamente, sino territorialmente y en crecimiento en el conocimiento de la palabra de parte de la iglesia. Y pasa a Judea, Samaria y hasta Asia Menor, Macedonia, Grecia, llegando a Roma. Es hermoso ver cómo lo que Dios ha prometido, Él lo cumple.
simboliza la presencia del Evangelio, la llegada de Pablo a Roma, a la ciudad central del mundo antiguo y más importante. Haremos un recordatorio de aspectos relevantes. Pero hermanos, yo quisiera que en esta mañana, a través de lo que vamos a meditar, podamos ser animados a vivir en confianza, adoración y obediencia, cumpliendo la misión para su gloria. El título del sermón de esta mañana es: Me seréis testigos. La Biblia no es un libro de historias. La Biblia tiene un sentido y un propósito principal. Podemos encontrar muchas cosas dentro de ella. Sí, podemos encontrar historias, podemos encontrar personajes, podemos encontrar situaciones extraordinarias y sobrenaturales. Situaciones ordinarias que de hecho nosotros vivimos día a día. Y podemos encontrar en ella muchas cosas. Pero el tema principal o el propósito principal de la Biblia no debemos olvidar que es la revelación de Dios. Dios ha querido mostrarse a nosotros. Dios ha querido que le conozcamos y para eso a Él ha dado su palabra. Porque como lo he dicho en otras ocasiones, si nos detenemos a pensar, ¿dónde podemos encontrar a Dios? ¿En qué dirección usted puede buscar a Dios? ¿A qué número de teléfono usted puede llamar? ¿Qué correo electrónico puede enviar? ¿En qué WhatsApp podemos encontrar a Dios? Es que Dios tiene que revelarse para que nosotros podamos conocerle. Si no, no habría forma, piénselo. Y la Biblia es una de las formas en que Dios se ha revelado. El conocimiento de Dios es tan importante para nosotros que Dios ha dado la palabra para que le conozcamos. Y por la palabra ha dado un testimonio mucho más grande, que es el testimonio de su Hijo Jesucristo, en quien encontramos una revelación más grande y más excelente de Dios. ¿Por qué Jesús es una revelación más grande y más excelente? Porque Él es Dios. El que conoce a Jesús, conoce a Dios. Usted recuerda una petición de los discípulos cuando Jesús estaba enseñando de que Él iba a partir. Y le dice uno de ellos, Felipe, solo te queremos pedir una cosa nos basta, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y me dices, muéstranos al Padre. Porque el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y vemos cómo este libro hermoso de Hechos nos muestra no solamente, recuerden que es una obra en dos partes, el Evangelio de Lucas está vinculado con el libro de Hechos. Lucas es el mismo autor y hay una vinculación entre ellos. En el Evangelio de Lucas, tiene la intención de que veamos la obra de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y su obra terrenal. Pero en el libro de Hechos, la intención es que podamos ver la continuidad de esa obra. Y vemos entonces cómo Dios se revela a nosotros en este hermoso libro. Hermanos, el conocimiento es tan importante, el conocimiento de Dios, que es uno de los principales propósitos de tu salvación y mi salvación. Dios nos salvó para que podamos tener vida eterna. Amén. ¿Pero qué es la vida eterna? Jesús dijo, y esta es la vida eterna, en esa hermosa oración en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, el propósito es que podamos conocer a Dios. Y entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, debemos de ser conscientes que el conocimiento de Dios nos llevará a vivir en adoración a Dios.
Es decir, entre nosotros más crezcamos en el conocimiento de Dios, más genuina será nuestra adoración a Él. Porque no vamos a poder conocer, no vamos a poder adorar verdaderamente a Dios si no le conocemos. No vamos a poder presentar una adoración genuina si no tenemos un conocimiento de Dios. Y Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, a través de su Hijo, pero también se ha dado a conocer a través de sus obras. Y es por eso que en la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, eso nos va a llevar, hermanos, a contemplar la hermosura, la grandeza, la gloria, de tal forma que nos generará en nosotros una adoración como Dios lo exige hoy, en espíritu y en verdad. Una adoración genuina que nace de un corazón que conoce a Dios. Por eso creo que la mejor manera, hermanos, de hacer una vista hacia atrás de todo lo que hemos aprendido en este libro de Hechos es bajo esa perspectiva. Quiero que en esta mañana veamos y podamos contemplar la grandeza de Dios manifestada en el libro de Hechos. Que podamos contemplar qué Dios nos enseña de sí mismo en este hermoso libro. Y es por eso que quiero que no perdamos de vista que el anhelo en esta mañana es que cada uno de nosotros seamos convencidos de vivir en confianza, adoración y obediencia, cumpliendo nuestra misión para su gloria. Pero esto no va a ser posible, hermanos. No va a ser una convicción en nosotros si no partimos de quién es Dios. Y en esta mañana quiero que veamos eso. El libro de Hechos nos permite contemplar la gloria de Dios en sus obras y sus propósitos. Nos permite ver de una forma visible en lo que ha ocurrido en el libro de Hechos, el carácter de Dios. Las obras de Dios muestran el carácter de Dios. Así como la palabra de Dios muestra el carácter de Dios. ¿Cómo es la mejor manera que podemos conocer a alguien? En su carácter. Porque si tú convives con alguien 30 minutos, por ejemplo, 1 hora y media, pero es en el contexto del cine, donde los dos estamos sentados viendo la película y comiendo palomitas, ¿podremos conocer el carácter de esa persona? No. ¿Dónde conocemos mejor el carácter de alguien? En la convivencia cotidiana, entre más tiempo pasemos, ¿pero por qué? Porque podemos ver sus reacciones, podemos saber cómo piensa, podemos saber cómo actúa y ahí vemos su carácter. Pues mi intención en esta mañana es que veamos cómo el libro de Hechos nos ayuda a conocer a Dios. Y ese es el primer punto del sermón de esta mañana. Quiero que veamos en el libro de Hechos y cómo este hermoso libro nos ayuda a conocer más acerca de Dios. La gloria de Dios es reflejada en el libro de Hechos. Y cuando digo la gloria de Dios, ¿a qué me refiero? La gloria de Dios, hermanos, es todo aquello que muestra quién es Dios. La gloria de Dios se expresa en la creación. ¿Por qué? Porque la creación habla del Creador. ¿Vemos hermosura en la creación? ¿Sí? En las flores, hasta en los insectos. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a un insectario, yo tuve la oportunidad de ir a uno de los más grandes en el mundo. Miren, es impresionante. Unos escarabajos con unos colores metálicos, como que los hubieran así, les hubieran puesto pintura de carro, de esa tornasol. Cosas tan hermosas. Usted ve las flores, la naturaleza. Habla de un Dios que es hermoso. Ve el funcionamiento de la creación. Ve un cierto orden en cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona nuestro cuerpo. Por lo tanto, refleja quién es Dios. La gloria de Dios está relacionada con su carácter, sus obras que muestran ese carácter.
La voluntad de Dios manifiesta la gloria de Dios porque muestra su carácter. Quiero que veamos entonces, hermanos, en esta mañana cómo el libro de Hechos nos muestra el carácter de Dios. Y quisiera hablar, por lo tanto, de los atributos de Dios. Y con el que quiero comenzar es que el libro de Hechos vemos que Dios es creador y por lo tanto es soberano. El libro de Hechos encontramos diferentes discursos. Un buen porcentaje del libro está basado en o plasma discursos, predicaciones o sermones o como le queramos llamar. Pero es interesante cómo Dios se manifiesta a través de esas palabras que contienen la verdad. Y quiero que recordemos cómo el evangelio proclamado exalta a ese Dios creador y soberano. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, en esta mañana no vamos a leer un solo texto, sino que vamos a estar recordando algunos textos que nos muestran la grandeza de Dios en el libro de Hechos. Hechos 17, versículo 24 y 26. Si usted recuerda, aquí está Pablo predicando el evangelio en el Areópago a la élite de Atenas, a la élite intelectual de Atenas. Y dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Estas son verdades que deben de seguir siendo consideradas por nosotros cada día. Son verdades que deben de ser recordadas, pero también deben de ser proclamadas. Porque Dios es creador. Hermanos, entendamos que si Dios es creador, Dios está en otro nivel. Ubiquémonos. Somos criaturas. La creación no puede ser más grande que el creador. ¿O acaso una vasija de barro va a ser más grande que el alfarero? Dios es creador y por lo tanto Él es Señor de todo. Él no hizo a los hombres porque dijo: ay, yo no tengo tal cosa, entonces, y esto que necesito me lo pueden dar los hombres, entonces voy a crear a los hombres para que los hombres suplan esta necesidad que yo tengo. El propósito de nuestra creación no es que Dios se sirva de nosotros, porque Él lo tiene todo. Por lo tanto, Dios no necesita de templos construidos por manos humanas para Él habitar ahí. A Dios no le preocupa el sol, la lluvia, el frío, como a nosotros sí nos preocupa. Porque Él está por encima de todo eso, Él creó todo eso. Es más, Jesús demostró su deidad precisamente ejerciendo dominio sobre la naturaleza. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo al viento que se detuviera? Cuando Jesús caminó sobre las aguas. Él podía hacer eso, ¿por qué? Porque Él es Dios. Él es creador. Y la creación entonces depende del creador, no el creador de la creación. Hermanos, Dios es creador y por lo tanto eso, el hecho de que Él sea creador, lo hace ser Señor. Tanto necesitamos a Dios que aunque no lo reconozcamos, Él ha fijado el límite del tiempo. Cada uno de nosotros está aquí porque Dios lo quiso. Cada uno de nosotros esta mañana tuvo la bendición de poder abrir sus ojos y contemplar el amanecer. Bueno, depende a qué hora se haya levantado. O sentir el calor del sol y decir: no, ya es hora de levantarme. Porque Dios es creador, Él es soberano y Él es el único que puede cumplir siempre su voluntad. ¿A qué me refiero con que Él es soberano?
que Él tiene la capacidad, la sabiduría, el poder y la autoridad para hacer lo que Él quiera hacer. Él es soberano. Él no tiene que pedirle permiso a nadie de nada. Y esto se relaciona con hechos porque todos los eventos están bajo la voluntad de Dios y sus propósitos. ¿Se recuerda de eso? De cómo Dios estaba su voluntad y sus propósitos por encima de muchas situaciones, oposiciones, etc. La historia de la muerte y la resurrección de Jesús es una evidencia de la soberanía de Dios. Cuando Jesús dijo, mi vida no me la quita nadie, sino yo la entrego, Él estaba hablando de la soberanía de Dios. Porque Jesús no fue víctima de los hombres. Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. La vida de Jesús nadie se la quitó. Él la entregó. Y esto lo vemos en otro de los hermosos sermones en Hechos. Quiero que me acompañe a Hechos 2, 22 y 23. Vemos Pedro en su primer sermón después de Pentecostés, dice lo siguiente: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro y a través de él. Es decir, Jesús ha sido validado por Dios. ¿Quién es él? Y lo hizo a través de milagros, prodigios y señales. Tal como vosotros mismos sabéis, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó. Si recuerdan este sermón, cuando meditamos en este texto, el hombre no está absuelto de su responsabilidad en su maldad. Pero no fue el hombre quien clavó a Jesús en una cruz. Fue la voluntad de Dios. Porque Dios es soberano. Y nada ni nadie va a impedir su propósito. Y Él es soberano porque Él es creador. ¿Saben qué hay detrás de la teoría de la evolución? Es la arrogancia del hombre de queriendo desvincularse de su dependencia a Dios. Porque el hombre reconoce que si, valga la redundancia, reconoce que Dios le creó, está reconociendo la dependencia a Dios. Entonces preferimos, los seres humanos, en nuestro orgullo, creer algo tan absurdo como la teoría de la evolución. Se requiere más fe creer la teoría de la evolución que el creacionismo. Se requiere mucha más fe. A tal punto que ahora ya la ciencia ya no es tomada en cuenta porque la ciencia ha mostrado los absurdos de la teoría de la evolución. Dios es soberano. Murió Jesús por nosotros, pero porque Dios así lo estableció. ¿Qué animó a Pablo a ir a Jerusalén después del tercer viaje misionero? ¿Se recuerdan? Pablo sabía que él iba a ser tomado prisionero. ¿Pero qué le animó a él ir? Reconocer que Dios es soberano y que Él hace su voluntad. Y que era voluntad de Dios que él fuera tomado preso. Porque era parte de los propósitos. Hermanos, ¿qué va a hacer que nosotros confiemos a pesar de las circunstancias? A pesar de nuestro temor, a pesar de los sentimientos que buscan engañarnos. Reconocer que Dios es soberano. Cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano, eso cambia nuestra perspectiva de cómo enfrentamos las cosas que vivimos. Cambia la perspectiva de cómo entendemos lo que está pasando, o aun cuando no entendemos lo que está pasando. En segundo lugar, vemos que en el libro de Hechos se muestra a Dios como el Todopoderoso. Es que claro, Dios no podría ser soberano si Él no tuviera todo el poder. ¿Alguna vez ha sido frustrado algún plan que usted tenga? ¿Sí? ¿Qué lo ha frustrado? En muchas ocasiones, cosas que no podemos controlar. ¿Sí o no? Pero a Dios no le pasa eso.
Por eso Él es soberano. Él puede hacer lo que Él desea porque Él es todopoderoso. Nadie puede frustrar los planes de Dios porque Él es todopoderoso. Y vemos cómo en el libro de Hechos se ha manifestado el poder de Dios en señales, en prodigios que se realizaron en el nombre de Jesús. Dios usó hombres comunes y corrientes para mostrar su poder, pero mostró su poder también para el cumplimiento del plan, de la misión en los discípulos. Recordemos lo que dice Hechos 14:3. Con todo se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de su mano. Ellos entendían, hemos visto algunos milagros en el libro de Hechos, pero vemos que esos milagros eran congruentes con los propósitos y los planes de Dios, que era el poder de Dios por los propósitos de Dios, para los planes de Dios. Dios obra milagros y señales con poder. Y lo hacían en ese tiempo para validar su palabra, para validar el mensaje, para cumplir su voluntad. Y eso debe de hacernos reflexionar, hermanos, que el que tiene poder es Dios. Y si lo unimos a saber que Dios es soberano, ¿cuándo Dios usará su poder? ¿Cuando yo lo ordene? ¿Cuando yo lo decrete? ¿Cuando yo lo quiera? ¿O cuando Él quiera hacerlo? Eso nos debe llevar entonces a que no debemos de buscar manifestaciones sobrenaturales de poder. No porque Dios no las siga teniendo. Hermanos, siguen habiendo milagros alrededor nuestro, muy probablemente. Sino por el hecho de que Dios obra poderosamente conforme a su voluntad cuando Él quiera. Pero ¿saben qué? Hay una manifestación de poder que debe de ser la que más nos debe de impactar. Es ese poder que nos llevó de la muerte a la vida. Hermanos, el poder que Dios utilizó para resucitar a Jesús es el poder que sigue obrando en nuestra vida hoy. ¿Qué más grandeza manifestación de poder? Confiemos en el Dios Todopoderoso porque Él sigue cumpliendo su voluntad en tu vida, en mi vida, en nuestra familia, en la iglesia. Confiemos en Él. No importando las circunstancias, no importando lo que este mundo te diga, no importando ni siquiera lo que tú mismo puedas llegar a pensar o sentir. Confía en el Señor. Porque Él es soberano y es poderoso. Hermanos, no dudemos en predicar, porque lo que nos avala para predicar el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No es nuestro poder. Gracias a Dios que no es nuestro poder, porque no sé qué poder tiene. Pero yo el poder que tengo, no sé, es quizás el poder de olvidar algo, o el poder de enojarme fácilmente, o el poder de frustrarme. Pero el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Proclamemos el Evangelio sin temor. No dudes y confíe en el Señor cuando vas a tomar una decisión. ¿Sabe qué nos debe de preocupar al tomar una decisión? Decidir lo que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Nosotros sí. Confía en el Señor, porque solo Él es todopoderoso. Porque solo Él es soberano, porque solo Él es creador. En tercer lugar, vemos que se muestra a Dios como un Dios justo. ¿A qué me refiero con justo? Este atributo de Dios, que es justicia, que Él es justo, significa que Él es recto, Él es equitativo. Es decir, Él siempre hace lo que es correcto. Él siempre obra lo que es justo y lo que es correcto. Lo justo es lo correcto. Cuando nosotros pedimos justicia, lo que estamos pidiendo es que se haga lo que es correcto. Pues Dios es justo. La justicia viene de Él.
Dios, hermano, siempre obra lo que es correcto. Siempre. El problema es que nosotros muchas veces no lo entendemos. O juzgamos a Dios bajo nuestros parámetros, pero nos equivocamos porque nosotros no tenemos la capacidad de ser jueces justos. Por eso el único que tiene la capacidad de juzgar es Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo. Nosotros no lo somos. ¿Cuál es el sentido de llevar un litigio a donde un juez? Si yo firmé un contrato con alguien, mira, pero es que hace poco me pasó. Y una persona me decía, mira, yo creo que lo más correcto es que hagamos esto. Y yo le decía, yo no creo que eso sea lo más correcto. En ese caso, pues fuimos a la ley y en la ley vimos que era lo correcto. Pero muchas veces eso no basta. Una persona cree estar en lo correcto y la otra persona cree estar en lo correcto. Si no se logran poner de acuerdo, ¿cuál es el camino que hay que seguir? Si hemos firmado un contrato, pues llevémoslo al juez, porque el juez, conocedor de la ley, va a obrar conforme a lo que es justo, lo que es recto, lo que es correcto. Dios es justo y Él obra con justicia. Los caminos de Dios son rectos, hermanos. Nosotros no tenemos esa capacidad de ser jueces porque no somos justos. Muchas veces yo hago esta pregunta y normalmente la he hecho en el contexto cuando doy clases en el seminario. Y cuando estamos hablando de la muerte y el sacrificio de Cristo para perdón de pecados, y lo confieso, no se lo digan a los estudiantes, pero como decimos es como una cascarita. Y les hago la pregunta, si Jesús no cometió ningún pecado, ¿es justo que Él muriera en la cruz? Normalmente la respuesta es, no, no es justo. Pero como hemos visto hoy, ¿quién decidió que Jesús muriera en una cruz para perdón de nuestros pecados? Es Dios. Por lo tanto, ese acto es un acto justo delante de Dios. Que tenemos que profundizar para entender por qué es justo. Ese es otro tema. Pero es justo, Dios actúa con justicia. Dios es el único justo que no tendrá por inocente al culpable, hermanos. Por lo tanto, eso nos debe de llevar una vez más a confiar que Dios obrará siempre con justicia y hará justicia. Muchas veces no de la forma ni en el tiempo que nosotros esperamos, pero Él es justo. Y Él no tendrá por inocente al culpable. Muchas veces se pregunta o hemos escuchado, o quizás nosotros mismos nos hemos preguntado, ¿por qué ese malvado no le pasa nada? ¿Por qué ese hombre, siendo tan malvado y como es, parece que todo le va bien? La pregunta es, ¿estamos seguros de eso? ¿Que ese hombre le irá bien siempre? Probablemente en este mundo sí. Bajo el estándar de lo que la mayoría de seres humanos entendemos por bien. Pero un día se presentará delante del juez justo y tendrá que rendir cuentas y será juzgado por sus obras. Si no ha creído en Cristo, para condenación eterna. Quiero que leamos cómo podemos ver la justicia de Dios en Hechos 17, 27, 31. Por tanto, aquí Pablo está hablando, recuerden, es Pablo hablándole en el Areópago a intelectuales griegos, filósofos importantes que siguen teniendo una trascendencia hasta hoy en la filosofía. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él estableció un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre, sabemos que ese hombre es Jesús, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Jesús es el juez justo.
Dios es un juez justo que ha delegado la función de juzgar a su Hijo Jesucristo porque Él es el justo. Y vemos cómo en el libro de Hechos Dios ha mostrado su justicia. Y cómo en la historia de la iglesia Él ha mostrado su justicia. Y cómo en nuestra propia vida Él ha mostrado su justicia. Por lo tanto, confiemos en Él. ¿Saben qué? Reconocer que Dios es justo nos ayuda a enfrentar las injusticias de este mundo. Vimos injusticias en el libro de Hechos. ¿Sí? Pero Dios es justo. Cuando tú te enfrentes a injusticias en tu trabajo, en tus relaciones, en tu vida, en situaciones particulares, en tu profesión, en tus estudios, recuerda, Dios es justo y permite que esa confianza traiga paz a tu corazón de tal manera que tú descanses en los propósitos y en la voluntad de Dios. Que Él hará justicia en su tiempo, en su momento, en su forma. No como nosotros queremos, sino como es justo en realidad. Porque si te das cuenta, nosotros no somos justos. Somos blanditos cuando el error lo cometí yo, ¿verdad? Hace poco me pasó que fuimos a un centro comercial con mi esposa y yo a veces tengo la mala costumbre de meterme el ticket en la bolsa y a veces en el mismo lugar del celular. Entonces ya me ha pasado que sacando el celular no me doy cuenta y se me cae el ticket. Pues hace poco me pasó. Pero recordé todos los lugares donde había ido, fui a buscarlo a los lugares, al final encontré el bendito ticket. Pero mi esposa me dice riéndose. Porque yo la verdad dije, lo voy a encontrar. Y si no, pues ni modo, lo pago. Y andaba tranquilo riendo. Me dice, ajá, te estás riendo, ¿verdad? Pero como no fui yo. Y yo le di ahí una justificación carnal, ¿ve? Pero es cierto. Es lo que Jesús le decía a los fariseos. Ustedes ven en la paja en el ojo ajeno, pero no quieren ver la viga en su ojo. Esa es nuestra naturaleza. Por eso no podemos juzgar, no tenemos la capacidad, no somos aptos para ser jueces justos. Pero Dios sí lo es, hermanos. Entonces confiemos en Él. Descansemos en su justicia. En cuarto lugar, Dios mostró en el libro de Hechos que Él es bueno y misericordioso. ¿Saben qué es la bondad como atributo de Dios? Es la cualidad de compasión y generosidad que caracteriza en cómo Dios nos trata. Dios es bueno y Dios es generoso y compasivo con nosotros. Hermanos, Dios es generoso y compasivo con nosotros. Y además Él muestra su misericordia, y la misericordia es la cualidad de compasión. ¿Sabe qué? Expresada principalmente cuando usted lea misericordia en la Biblia, es esa compasión que Dios tiene, pero expresada principalmente en el perdón de Dios al pecado humano. Es que a veces no somos conscientes de lo que implica el pecado. Cada vez que tú y yo pecamos, estamos ofendiendo a Dios. ¿Sí? Ahora yo te pido que hagas un ejercicio. Piensa que tan frecuentemente pecas. En un día, en una semana, en un mes, en un año, en los años de vida que tienes. Y súmalo todo. Y ese es el nivel de ofensa que hemos hecho en contra de Dios. Ahora la pregunta del millón es, Dios, ¿cómo responde a esas ofensas? ¿Responde como lo merecemos? ¿O responde de una forma misericordiosa? Tan misericordiosa que Él envió a su Hijo Jesucristo a entregar su vida por aquellos que no han hecho otra cosa más que ofenderle. Así de misericordioso es Dios. Y vemos la misericordia de Dios, vemos la bondad de Dios en el libro de Hechos, y lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 14, 15 y 17.
una vez más en otro sermón. O más bien, esta era una exhortación, no era un sermón. Si ustedes recuerdan, Pablo y Bernabé habían sanado a un cojo de nacimiento. ¿Se recuerdan que meditamos en este texto? Y que al ver esto, algunos estaban llamándoles o queriéndoles adorar como que si ellos fueran dioses por este milagro que Dios había hecho. Y miren lo que les dice, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dando lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Hermano, nosotros como seres humanos muchas veces ignoramos a Dios. Le ofendemos. Nos creemos superiores a Él. Lo desechamos. ¿Y cómo Dios responde? Haciendo salir todos los días el sol. Haciendo caer la lluvia. ¿Tú te has puesto a pensar qué pasaría si hubiera una sequía de 3 años en toda la tierra? Son cosas que damos por hecho, ¿verdad? Ya viene invierno. ¿Y si Dios no quisiera hacer que no cayera la lluvia? Es que las pequeñas alegrías, el sustento diario, Dios lo provee. Tanto para buenos como para los malos. Y me refiero a buenos no porque hay unos que sean buenos, es porque han sido salvados y santificados. Pero sigue habiendo maldad en nosotros. Tenemos una nueva naturaleza, sí. Pero Dios sigue mostrando su misericordia al punto que sus misericordias son nuevas, porque tienen que ser nuevas. Porque si fuera la misma ya no existiera, ya se hubiera desgastado de tanto uso. Son nuevas para nosotros cada mañana. Qué hermoso saber que tenemos un Dios tan bueno. Y en este caso era una bondad de Dios la sanidad de este hombre que había nacido cojo. Él pudo saltar, pudo correr, pudo caminar. Pero la bondad más grande, ¿saben cuál fue? El ser salvado, porque si recuerdan, este hombre testificó acerca de Cristo, se testificó de su fe. Este hombre tuvo algo más grande que el caminar y es conocer a Dios por medio de Cristo. Hermanos, es una bondad de Dios que Él haya revelado a nosotros. Fíjense lo que dice esta verdad que está en esta exhortación. No dejó de dar testimonio de sí mismo. Piensa en tu propia vida. ¿Dios te ha abandonado a tu suerte? Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí aún en los momentos más duros, más difíciles. Dios ha estado ahí. Qué hermoso es saber que Dios es bueno. Él ha tenido gracia y misericordia para nosotros. Él ha mostrado su bondad y vemos en el libro de Hechos cómo mostró su bondad al proveer, cuidar, guiar, sustentar a la iglesia. Pero Él lo sigue haciendo hoy. Él sigue cuidando, guiando, sustentando a su iglesia hasta hoy. ¿Por qué podemos estar hoy aquí reunidos? Por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Y por lo tanto, considéralo en tu vida. Considera en tu vida la bondad de Dios. Ha sido tan bueno que Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Que Él nos ha dado una herencia eterna. Que Él nos ha hecho hijos suyos para poder disfrutar la plenitud de Dios. Dios es tan bueno que hizo un intercambio. Entregó a su Hijo para que ahora tú y yo podamos ser hijos de Él. Así de grande es la bondad de Dios. Nos ha salvado, ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado una nueva naturaleza que ahora es libre. Ahora somos libres. Si tú crees en Cristo, eres libre para amar, eres libre para obedecer porque ya no eres esclavo del pecado.
Eres libre para disfrutar de la plenitud que podemos encontrar solamente en Dios. Por lo tanto, cuidémonos de no menospreciar la bondad de Dios a nuestra vida. ¿Saben qué va a generar eso? Que ya no haya quejas en nosotros. Porque Dios ha sido tan bueno que no cabe la queja. No cabe el sentirnos incompletos o decir, me hace falta. ¿Qué nos hace falta? Es que entendamos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Es que me hace falta una casa propia. Si algún día Dios te bendice con una casa propia, te vas a dar cuenta lo vacío que es. Porque vas a seguir pensando, me hace falta, ya no la casa, quitemos porque ya está, me hace falta otra cosa. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que tiene vida eterna, lo tiene todo. Demos gracias al Señor. Pero también Dios es Salvador. Miren lo que dice Hechos 13, 48, 49. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Quiénes creyeron? ¿Los más inteligentes? ¿Los que habían estudiado y tenían un nivel académico? ¿Los más astutos? ¿Quiénes creyeron? Los ordenados a vida eterna. Dios es soberano y la salvación depende de la voluntad de Dios, no de los hombres. Y esa es una bondad de Dios, la salvación. Dios ha tenido que intervenir a favor nuestro para darnos la salvación. No solamente enviando a su Hijo para perdón de pecados, sino que ha tenido que intervenir de tal manera que su Santo Espíritu tiene que obrar. Porque el don de la fe para creer en Jesús es un don de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento. Miremos otro texto, Hechos 16, 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor, ¿qué hizo el Señor? Abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía, es decir, el Evangelio. La fe, la salvación que obtenemos por fe, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Él es Salvador. Hermanos, eso debe llevarnos a confiar en que aquel que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará. Pero también debe de llevarnos a confiar y animarnos a que cumplamos la misión, porque la salvación no depende de ti, depende del Señor. En sexto lugar, hermanos, Dios se muestra en el libro de Hechos como fiel. ¿Qué es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es la lealtad perfecta de Dios y la consistencia a esa lealtad en relación a su nombre, a su carácter, a su voluntad. Dios es fiel a Él mismo, no, Él no es fiel a nosotros. Él es fiel a Él mismo. Pero eso no nos debe desanimar ni hacernos estar tristes, al contrario. Porque imagínense si la fidelidad fuera a nosotros, ¿Dios mantendría esa fidelidad siendo nosotros tan infieles? No. Pero gloria a Él, que la fidelidad es a Él mismo. Y eso hace que la fidelidad sea eterna. No es una fidelidad que depende de las circunstancias. Es una fidelidad que está basada en Él mismo. Dios cumple su voluntad. Dios no cambia de parecer. Dios obra conforme a lo que Él ha prometido. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y el libro de Hechos nos permitió ver muchas promesas que fueron hechas por Dios. Prometió que Él iba a bendecir a toda la tierra a través de la descendencia de Abraham. Todas las familias de la tierra. ¿Se cumplió eso? Sí, en Cristo. De hecho, nosotros estamos aquí hoy. Él prometió que daría de su espíritu para que pudieran obedecer. En el Antiguo Testamento Dios prometió eso.
que Él daría de su espíritu a su pueblo para que, teniendo su espíritu, pudieran obedecer. ¿Cumplió eso? Claro, el Espíritu Santo mora ahora en nosotros. Él prometió que daría un nuevo corazón. Y Él nos ha dado un nuevo corazón. Porque Dios es fiel. Hermanos, confiemos que Dios es fiel. Él no cambia los términos. Él no pone asteriscos y letras pequeñas. Y Él lo dijo, Él lo hará. Confía en el Señor. En séptimo lugar, Dios es providente. ¿Qué es la providencia de Dios? Es cuando Dios obra para sostener y gobernar su creación. Dios es providente. Dios no creó y dejó la creación en abandono. Es que si eso fuera así, ya no existiéramos. Esto fuera un caos. Mucho más de lo que es por el pecado. De verdad ya no existiéramos. ¿Quién le pone límites al mar? ¿Quién ha hecho que los ecosistemas funcionen? ¿Quién sustenta todas las cosas? El Hijo de Dios, Dios mismo. Y vemos en el libro de Hechos cómo Dios, una vez más, constantemente en este hermoso libro, sustenta, gobierna la iglesia. Si recordamos, por ejemplo, Jesús envió al Espíritu Santo. Si usted recuerda en los evangelios, específicamente en Juan, en el capítulo 14, les dice, les conviene que yo me vaya, porque ellos estaban tristes porque Jesús les anunció que ya no iba a estar con sus discípulos. Y les dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces yo enviaré a vosotros al otro, al Parácletos, al Consolador. ¿Y saben por qué esa es una buena noticia? Porque Jesús podía estar con ellos físicamente. Pero a través de su Santo Espíritu, Él cumpliría la promesa que les hizo más adelante. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo ha cumplido a través de su Santo Espíritu. Él está con cada uno de nosotros todos los días. Con toda la iglesia. Y Él la sustenta, la cuida, la guarda, la capacita. Él nos envía a cumplir una misión, pero no nos deja solos. Y lo hemos visto en el libro de Hechos. Pablo en todos sus viajes misioneros, ¿acaso en algún momento Dios lo abandonó? ¿Cuántas veces Dios le dio ánimo a Pablo? Y de hecho el corazón de este libro lo encontramos en Hechos 1:8, que fue lo que dio el pie también al título de la serie. Quiero que lo leamos de nuevo para que recordemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. De hecho, Jesús les dijo, todavía no vayan. Es necesario que venga el Espíritu primero. Porque cuando venga el Espíritu van a recibir el poder necesario para hacer la obra que yo les estoy mandando. ¿Saben por qué? Porque no los puedo mandar solos. No los puedo mandar en sus propias fuerzas, porque no van a poder. Hermanos, Dios es providente. Dios te creó, pero no para abandonarte a tu suerte. De hecho, si tu fe no ha estado en Cristo Jesús y tú estás aquí o tú estás escuchando esto, es ese Dios providente que hoy te está diciendo, arrepiéntete de tus pecados y ven a mí por la fe en Cristo, en mi Hijo Jesucristo. Y si tú eres un hijo de Dios, gózate en saber que Él es providente. Reconócele en tus caminos. Nos salvó, pero Él sigue sosteniendo nuestra vida. ¿Qué hace que tú no te puedas apartar del Señor? Su providencia. Él es quien nos guarda, Él es quien nos sustenta, nos guía. ¿Saben qué demuestra el Salmo 23? La hermosa providencia de Dios. Y en último lugar, pero no menos importante, Dios es inmanente. ¿Qué significa la inmanencia como atributo? Que Dios está presente y cercano a su creación.
Quiero leer este texto, Hechos 17, 27, 29. Ya lo leímos, pero quiero que lo recordemos para que veamos este atributo. Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vosotros mismos, poetas, han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la naturaleza divina es semejante a oro, plata o piedras esculpidas por el arte y el pensamiento humano. El Evangelio se basa en la inmanencia de Dios. Dios ha estado presente en su creación, tan presente que Él envió a su Hijo, quien no se aferró a ser Dios, sino que se autolimitó a sí mismo, tomando forma de hombre, y en la condición de hombre vino a este mundo y habitó entre nosotros y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos entonces la gloria de Dios. Dios está tan presente en medio de nosotros que Él ahora, por medio de su Santo Espíritu, sigue estando cercano a nosotros. Dios es un Dios que quiere estar en el centro de tu vida. No lo veas como un Dios distante que no sabe qué pasa en tu vida, que no le interesan tus luchas, tus preocupaciones, tu temor. Él nos ama de una forma tan profunda. Es que ponte a pensar nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Y Dios sabe tus luchas. Dios sabe tus temores. Dios sabe las pruebas que estás viviendo. Dios conoce las alegrías. Por lo tanto, confiemos en Él, busquémosle en momentos de dificultad. No te alejes de Dios. Cuando falles y peques, no te alejes de Dios, sino más al contrario, acércate a Dios, sabiendo que tú puedes pedir perdón por tus pecados, sabiendo que puedes estar delante de Él, no por tus obras, sino por la fe en Cristo, sabiendo que Él quiere que le busques en momentos de debilidad y angustia, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad. Eso nos debe de llevar entonces a dejar a un lado el orgullo. No sé si tú lo has experimentado, pero yo muchas veces me he ahogado literal en un vaso de agua, porque mi orgullo es tan pesado que aún estando en un vaso de agua me hunde. Pero cuando dejo a un lado ese orgullo y empiezo a buscar del Señor, me doy cuenta que Él siempre estuvo ahí. Que si no me ahogué en el vaso con agua es por Él. Hermanos, Dios sigue estando ahí. Él es inmutable, Él no cambia. Su carácter es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, confía en Él. Él nos da dirección, cuidado, protección. Hasta hoy Él sigue sosteniendo. Esta iglesia existe por Él, no por nada más ni por nadie más que por Él. Yo espero, hermanos, que podamos ser animados a vivir en confianza, adoración y obediencia, cumpliendo la misión para su gloria, recordando quién es Él. Y yo sé que podría pensar o preguntarte, ya una vez hemos visto la grandeza de Dios en el libro de Hechos, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Cuántos quieren saber cuál debe de ser nuestra respuesta ante la grandeza de Dios? Que, hermanos, solo hemos visto algunos atributos de los tantos atributos que Dios tiene. Pero ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Cuántos de ustedes quieren saber cuál debe de ser nuestra respuesta? Pues le invito el próximo domingo y vamos a cerrar nuestra hermosa serie recordando cuál fue la respuesta de los hijos de Dios y cuál debe de seguir siendo nuestra respuesta al contemplar la grandeza y la hermosura de nuestro gran Dios. Por lo tanto, hermanos, vivamos en confianza, adoración y obediencia, cumpliendo la misión para su gloria. Amén.
Vamos a orar.